El tema de los percentiles es súper sencillo, lo que pasa es que es lioso hasta que se pilla, pero ya vas a ver cómo con unos ejemplos claritos, unos esquemas lo vas a entender perfectamente. Se utiliza mucho, por ejemplo, en temas de pediatría, pues para saber si el peso o la altura del bebé está dentro de lo normal, entre comillas, o a qué percentil pertenece. También se utiliza a nivel de educación para comparar en base a diferentes pruebas. Se utiliza, por supuesto, también en economía, en política, en fin, en todos los sectores que os imaginéis. Os lo voy a explicar con el iPad de una forma súper sencilla. Imaginaos que nosotros tenemos este gráfico en el que aquí son, por ejemplo, pues unos bebés y aquí tenemos el peso de esos bebés. Y lo que vamos a hacer es ir poniendo el peso del bebé 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el que haga falta. Y resulta que lo que vamos a hacer con el peso de cada bebé es ordenarlo de tal forma que vamos a poner aquí el de menor peso, luego el de un poquito más, un poquito más, un poquito más y así, de tal forma que siempre va a ir creciendo porque los estamos ordenando de menor a mayor. Entonces, si tenemos los pesos que sean, el bebé número 1 pesa esto, el número 2 pesa esto y así sucesivamente. Si tu bebé, por seguir con ese ejemplo, está en el percentil 90, lo que significa es que su peso es un valor a partir del cual hacia abajo está en el 90% del resto de bebés de los que se tienen datos, que seguramente sean muchos. Esto te da vía libre para poner el percentil donde a ti te dé la gana. Y esto es un caso concreto, es decir, yo tengo este dato, ¿a qué percentil corresponde? Pero puede que a ti te interese saber los diferentes percentiles, por ejemplo, el 10, el 20, el 30, así, que son los estándares hasta el 100. De tal forma que el percentil 50 va a ser un valor de peso que van a ser, pues, por ejemplo, 4 kilos, lo que significa que de ahí hacia abajo está en el 50% de todos los valores. Y además hay unos primos de los percentiles que son los cuartiles y se llaman así porque es dividir todos los datos en 4. Pondrías 1 a la mitad, 25%, 75% y el máximo que sería el 100. Y esos son los cuartiles. Y son súper sencillos de calcular y de entender. De hecho, hay herramientas como R, que es un lenguaje de programación especializado en estadística, que te lo pone súper fácil. Os voy a enseñar cómo. Imagina que tenemos un vector, para que os hagáis una idea, que son 4.820 valores cuya media son 3,5, suponiendo que son kilos, por ejemplo. De tal forma que si yo hago un gráfico, vais a ver que está todo mezclado y no se entiende prácticamente nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en torno a los 3,5 hay mucho. Esto sería el bebé número 0, el 1, el 2, el 3, así hasta 1000. Como veis, como hay tantísimos valores, pues se mezclan mucho. Entonces es muy caótico. Lo que podemos hacer para que lo entendáis mejor es ordenarlo de tal forma que si hacemos el mismo gráfico pero con los valores ordenados, ya veis que se ve mucho más claro. Este es el ejemplo que yo os ponía antes, ordenándolos todos desde los más pequeños hasta los más grandes, o los de menos peso hasta los de más peso. ¿Qué significará que 3,9 está en el percentil 70? Pues que el 70% de los valores son inferiores a ese valor. Y como os decía, podemos hacer un cálculo súper sencillo, que es utilizando la función quantile_nr. Si hacemos así, nos va a decir los diferentes cuartiles. Este se va a corresponder con el mínimo, porque de ahí hacia abajo no hay ninguno, el 0%. Este va a ser el máximo, porque de ahí hacia arriba no hay más, el 100% están hacia abajo, y luego tenemos estos rangos intermedios, es decir, 3,50 tal, de ahí hacia abajo están la mitad de los valores. De este hacia abajo están el 25% de los valores y de este hacia abajo están el 75% de los valores. Y esto, si queremos, por ejemplo, los percentiles, se podría hacer exactamente igual, indicándole qué probabilidad queremos. Por ejemplo, yo quiero el percentil 10 y el 50, por ejemplo, pues aquí lo tendrías. En este caso se corresponde el percentil 50 con el segundo de los cuartiles, pero el 10 no es ningún cuartil. Son exactamente lo mismo, pero solo se juega con las probabilidades. Y de hecho hay otro gráfico que es aún más interesante, al menos en mi opinión, que es el box plot, que es un gráfico de caja, que se suele llamar porque es como la traducción literal. Entonces, si yo hago un gráfico con mis ejemplos, fijaos lo que pasa. Tenemos este gráfico, esto nos está indicando los diferentes cuartiles, pero luego hay algunos valores que se salen. Es decir, esto sería el cuartil número 2 del 50% hacia abajo, o sea que de aquí hacia abajo están el 50% de los datos, de aquí hacia abajo el 25%, de aquí hacia abajo el 75% de los datos, es decir, en torno a 3,5, en torno a 3,7 más o menos, en torno a 3,4 más o menos, pero luego este valor y este valor, los que están marcados por línea, pues unos 4,3 más o menos y 2,7 más o menos, 2,6, eso no son los valores mínimos, no es el cuartil 0 o percentil 0 y el 100, sino que son unos estadísticos
basados en el rango intercuartílico. Y esto se utiliza para saber qué valores son normales, entre comillas, y cuáles no. Nosotros, cuando tenemos los 4 cuartiles, es fácil sacar este rango intercuartílico, porque lo que se utiliza son estos para establecer qué es lo normal. Porque tú imagínate que tienes pues un montón de datos del peso de los bebés, que siempre están pues más o menos entre 3 y 4 kilos, vamos a poner. Y de repente un dato se registró mal, se puso un 0 sin querer y te sale uno que tiene 40 kilos. Pues evidentemente ese dato está mal y a lo mejor no te interesa utilizarlo. Sin embargo, si tú utilizas los cuartiles, te va a decir el último cuartil es 40, porque hay un valor de 40 kilos. ¿Y eso realmente te interesa? En absoluto. Pues gracias a esto, te lo va a pintar por aquí fuera, como un valor residual, anómalo, que no te interesa. No te lo va a pintar dentro de estos. Pues ahora, para calcular esto, sabemos que el rango intercuartílico es este menos este, que en nuestro caso serían, pues, unos 0,4 más o menos. Pues se hace este cuartil, que era el primero, menos 1,5 por el rango intercuartílico que hemos establecido y te da esto. En caso de que esto sea menor que el mínimo, porque no hay datos residuales por abajo, pues se pone el mínimo y ya está. Y se hace lo mismo a partir de aquí. Este se le suma 1,5 por el rango intercuartílico y se planta esta línea. Y de esa forma se utiliza los valores centrales como referencia para saber qué es lo normal tanto hacia arriba como hacia abajo. Esto es un poco más avanzado, lo entiendo, un poco más lioso. A lo mejor si estás viendo esto para entender lo del percentil del bebé o lo que sea, puede ser demasiado, pero yo espero que se haya entendido el asunto porque de verdad que es súper sencillo. Y por supuesto, lo que estáis viendo esto, porque os interesa más el tema estadístico de programación y todo esto, pues pasad por de 0 a R, que tengo un montón de cursos siempre dedicados a R, que es un lenguaje de programación especializado en el análisis de datos y todo este tema estadístico. Así que os lo recomiendo 100% porque se utiliza en todo tipo de sectores, no solo en medicina o pediatría como estamos viendo aquí, sino también pues en biología general, en banca, economía, política, en fin, todo lo que os imaginéis. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Espero que os haya resultado interesante este vídeo, seáis quien seáis, y nos vemos pronto.